Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos puedan ustedes visualizar este video. Nos da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión, en este conjunto de entrevistas que la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México tiene para ustedes, tenemos también a la maestra Mariana Fátima de García Zárate. Maestra Fátima, es para nosotros un placer tenerla el día de hoy. Muchas gracias. Igualmente estar con ustedes. Y la maestra Fátima, déjenme comentarles que también es una socia fundadora activa de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, ANIEM, tal y como actualmente la llamamos, y ella estuvo desde el inicio, desde que dimos lugar a esta formación de la asociación, que en ese momento no pensáramos que fuera una asociación, pero que posteriormente se fue ya integrándose como tal. Para mí un honor estar con ella, platicar, saber qué proyectos ha tenido a lo largo de su trayecto personal y profesional durante toda su vida. Y también poder conocerla un poco más. Si en dado caso ustedes también en cierto momento tienen alguna pregunta a través de los comentarios, adelante, yo los invito a que participen con nosotros, a que sean parte de este proceso que es muy importante para todos y cada uno de los integrantes de ANIEM, pero también de todos las maestras y los maestros de la República Mexicana y, por qué no, también del mundo. Déjenme comentarles que la maestra Mariana Fátima nace en la ciudad de Puebla, en la República Mexicana, en un 23 de octubre de 1979. Es la tercera hija de tres, actualmente tiene a su hermano, un hermano ya afinado, que también compartimos ese duelo con ella. Ella estudió en un preescolar particular de la ciudad de Puebla, de nombre Principito. En la primaria, parece ser que es una primaria pública también, llamada Rafaela Padilla de Zaragoza, y también estudió en la Escuela Secundaria Técnica número 60. Actualmente la maestra es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también actualmente ya es maestra en educación por la Universidad IEU. A ver, ahorita nos comenta qué es IEU, del Campus Puebla, entre otras actividades, otros posibles estudios. Entonces, pero vamos a darnos lugar a conocerla y a saber de ella. Y maestra Fátima, bienvenida. Sabe que ese es su espacio, es un lugar para que usted pueda platicarnos de todos los temas posibles. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. Pues muchas gracias, doctor Macario. Efectivamente, bueno, esta cuestión oficial y no oficial, ¿no? Dentro de la formación de cada uno de nosotros, que sabemos que muchas veces la educación o el aprendizaje que se da de manera no formal o informal es el que tiene como más peso dentro de cada una de nuestras historias de vida, ¿no? Académicamente hablando, e incluso también desde el punto de vista personal. Efectivamente, he desarrollado diferentes cursos, he tenido la bendición y la ventaja de poder seguirme formando con diferentes diplomados, con diferentes seminarios, diferentes talleres, no solamente en la parte académica dura, sino también en la parte incluso personal. De hecho, antes de estudiar lingüística y literatura hispánica, me dedico mucho, junto con el que ahora es mi esposo, a los grupos culturales aquí en el estado de Puebla. Nos dedicamos a fomento a la lectura, nos dedicábamos a impartir conferencias en la Casa de Cultura de nuestro estado, teníamos grupos literarios. Digo teníamos porque yo realmente cuando empiezo a estudiar de manera formal, ya es cuando empiezo a dejar un poco de lado esta parte personal, ¿no? Esta parte que te llena mucho, sin embargo, los momentos específicos del tiempo de nuestra vida no me permitieron seguir compartiendo como tal digamos, esa pasión o ese placer por establecer el contacto literario a partir de estos espacios no formales. Sin embargo, espacios muy ricos en donde hemos conocido a personas sumamente interesantes y que también nos abrieron la puerta, al menos en sentido personal, a esta vocación para poder formalizar los estudios de lenguaje como tal, de lingüística y literatura hispánica. De hecho, cuando yo ingreso a la universidad, prácticamente ya soy una mujer casada, ya tengo un hijo, así desarrollo mi vida universitaria
Fue una etapa muy hermosa de mi vida porque compartía no solamente esta pasión, ¿no? Por lo que yo estaba estudiando, sino también compartía los momentos como más importantes en la vida de mi hijo, ¿no? Los dos era hacer tarea, los dos era estudiar, los dos era apoyarnos. Fue una etapa muy bonita y creo que en nada disminuyó el valor del acercamiento con el otro en estos talleres y en este fomento a la cultura en mi estado. Una parte no sustituye a la otra, pero creo que encontré una buena trinchera a partir de ese crecimiento personal. Hace un momento escuchaba digamos, el término IEU, ¿no? Sin sonar a comercial, es una universidad privada de mi estado, es como tal el Instituto de Estudios Universitarios. Esta universidad, después de 10 años de egresada de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica y de tener esos mismos 10 años frente a grupo, un poquito más, decido estudiar la maestría porque supuestamente yo iba a estudiar la maestría un año, me dio un año de plazo de egresada a la licenciatura. Sin embargo, la vida y el enamorarme de la docencia me hizo no cumplir ese plazo y lograrlo una década después. Y esa década después me dio la madurez suficiente para decir y decidirme por una maestría en educación, en ciencias de la educación como tal, y que realmente le agradezco esa vocación como lo puse en mi protocolo de tesis, ¿no? En primer lugar a mi hijo y a mis alumnos, que son los que realmente, mis alumnos no, mis aprendientes, mis estudiantes, ¿no? Alumno es un término feo que de repente no me gusta manejar porque sabemos que proviene del que carece de luz y eso no es cierto. Creo que los estudiantes o los aprendientes, al contrario, son los que iluminan este camino de aprendizaje de cada uno de los docentes, de cada uno de los que formamos a estas personitas, a estos seres humanos. Creo que ellos son los que realmente son el principio y el fin de la vocación de nosotros como docentes. Entonces, decido estudiar en esta universidad porque en ese momento laboraba yo en la universidad, también por cuestiones económicas no había podido accesar ni a una universidad pública porque era dejar de trabajar, ni a una universidad privada porque pues son muy caras, ¿no? Pero como en ese momento estaba yo laborando en esta institución, se me otorga una beca que sumada con mi promedio me da la posibilidad, porque realmente obtuve una beca del 80% y estaba dentro de mis posibilidades pagar lo que podía pagar en ese momento, ¿no? Que era realmente casi simbólico para poder estudiar mi maestría. Y por eso me decido estudiar en esta universidad y realmente fue pues por el apoyo, ¿no? Que tuve como trabajador en su momento y que fue una beca permanente hasta que terminé la maestría. Uh-huh. Y por eso es el significado de IEU, ¿no? En este sentido, para mí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muchas gracias, maestra Fátima. Yo creo que en el transcurso vamos a ir platicando todos estos momentos que ha tenido a lo largo de su actividad profesional y personal, ¿no? Que siempre van correlacionados. Hay ocasiones que lo olvidamos, ¿no? Porque pensamos que somos nada más los profesionistas, pero que no tenemos una vida humana, ¿no? Y familiar. Claro. Eh, Maestra Fátima, en el transcurso de su vida profesional, correlacionó estas actividades que son de carácter cultural o sociocultural y lo hizo con su actual pareja que tiene usted, que eso es algo muy bonito también porque permite, ¿no? Y permea un trabajo en familia también, pero que impacta directamente a la sociedad a través de estos procesos. ¿Qué le llevó a identificarse en la necesidad de transmitir culturalmente otros procesos diferentes a lo que nosotros haríamos, como usted bien lo comentó, en una formalidad académica? Uh-huh. Y que esto parte de una informalidad también, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué le dio origen a este deseo de compartir, de ser parte integral de este desarrollo comunitario? Sí,
Es un motivo personal, en primera instancia. ¿Por qué? Yo me caso muy, muy joven. De hecho, egreso de la educación preparatoria, me caso. Al año nace mi hijo. Y en este proceso, en este año, la constante en mi vida era estudia, ¿no? Sabemos que en este país y en muchos países del globo, ser mujer es una desventaja. Y en muchas ocasiones yo escuché, y lo seguí escuchando durante mi formación, que una mujer ignorante condena a sus hijos a vivir en esa ignorancia. Una mujer pobre condena a sus hijos a vivir en esa condición. Entonces, cuando surge esta vocación y esta inquietud, es ese motivo personal. Yo veía en los grupos culturales personas que muchas veces no tienes acceso a estos círculos, que no, posiblemente incluso no tienes los recursos para poder accesar a ellos, pero como dice nuestro plan de estudios y nuestra ley en el país educativa, la educación es un derecho. Y no necesariamente tenías que compartirlo o formarlo a partir de una escuela, sino con tus pares, en donde esos intereses comunes nos hacían perseguir las mismas metas, ¿no? Prácticamente es como una escuela sin estar en las cuatro paredes de la escuela, Claro. porque perseguimos una meta común, ¿no? Y a partir de todos estos elementos, incluso en esta vida, en este momento de mi vida, el grupo casualmente donde desarrollábamos, por ejemplo, las cuestiones de creación literaria, el grupo al que pertenecí como primer contacto con creadoras literarias mujeres, éramos un grupo de mujeres. Irónicamente, solamente formábamos mujeres el grupo inicial. Ya en un segundo módulo ya éramos mixto, ¿sí? Y a partir de esta experiencia con la creación literaria, se empiezan a crear estos bastiones, ¿no? Como inquietud, reitero, personal, en donde en ese momento estaba muy en boga la literatura fantástica, estaba todo tribus urbanas de los darquetos, los ponquetos, y que realmente desde el punto de vista literario, estos bastiones de expresión cultural son los que dan incluso pie a muchos elementos, como por ejemplo la Feria del Libro Alternativo aquí en el estado de Puebla, que no se llevaba a cabo. Era un conjunto de personas que fueron el caldo de cultivo necesario para la época de la Puebla de 1998-99, ¿no? Realmente esa es la época en la que se empiezan a dar todos estos procesos. Y reitero que la motivación fue personal. Fue personal porque la pobreza no solo es económica en nuestro país. Desgraciadamente la pobreza tiene muchas caras. Siempre he estado muy preocupada por ello. En algún momento alguien me dijo, y me lo dijo muy certeramente, maestra, usted no va a poder resolver la pobreza. Efectivamente, no puedo resolverla. Sin embargo, sí hay que sensibilizar en que hay una pobreza cultural, en que hay una pobreza de lectura, en que hay una pobreza de espacios, y que desgraciadamente esos espacios que antes estaban destinados a elementos de la vida en sociedad, como usted bien lo dijo, de entender con los pares y con esas metas comunes, se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo desgraciadamente por factores ya incluso no económicos, sino por factores incluso de seguridad, por factores, recuerdo perfectamente el momento en el que nosotros empezamos, al menos desde mi bastión, empezamos a perder muchos de esos frentes o de esas trincheras, y fue un hecho histórico en el país de mi memoria reciente, en donde fue doloroso para todos los mexicanos, pero fue un sexenio presidencial muy específico en nuestro país, ¿no? No quisiera caer en partidos o menciones de esa índole,
pero sí fue un atentado cuando se sufre el atentado en Michoacán, en las fiestas patrias. Ujú. Aquí en el estado de Puebla, el gobierno lo que hace es cerrar, por ejemplo, Casa de Cultura. Ya no se permitían eventos masivos, empiezan a registrar a las entradas, empiezan a restringir muchos elementos y es cuando nosotros empezamos a perder esos espacios que eran gratuitos, que eran abiertos al público. Si tú como asociación o como grupo cultural tenías la inquietud de dar un ciclo de conferencias, de hacer obras de teatro, de hacer ferias del libro, de tener alguna inquietud artístico-cultural, tú tenías abiertas las puertas de Casa de Cultura. Solamente era meter tu solicitud, apartar tu espacio y lo tenías más que suficiente. Y el resto dependía de ti. La propaganda, me acuerdo que en aquel momento pegábamos letreros en donde sea, ¿no? Donde vendían, por ejemplo, cómics, donde se vendían música, cafeterías, dábamos volante de mano en mano, pues era otra época, ¿no? No, no había como ahora las cuestiones digitales y síncronas, asíncronas, ¿no? Pero sí nosotros perdimos, desgraciadamente, por esos elementos y por esos hechos, ese bastión. Ahora sí lo hay, sí lo hay grupos muy respetables, hay incluso grupos de publicaciones de revistas digitales, pero también entiendo que ese tipo de público cambió, que ese tipo de eventos migraron, que ya, como otras veces lo he comentado, ya el mundo que vivimos ya no es el que era, sin embargo puede impactar en lo que es en un futuro. Entonces creo que hay que sacar lo mejor de ambos mundos, de ambos tiempos, de ambos elementos y de ambas realidades para poder rescatar esos espacios informales que nos ayuden a abatir esta pobreza, ¿no? Esta pobreza que incluso tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a que todos, incluso nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, sean expresadas en la comunidad en la que pertenecemos. Entonces, es momento de rescatarlos. Sin embargo, creo que también hay que ser muy realistas. ¿Qué se puede? ¿Qué se debe ser? Y además tomar en cuenta que no todo lo que podemos o tenemos inquietud de proponer puede ser funcional para resolver estos elementos de pobreza. Ujú, Claro. sí. Nosotros vivimos en un sistema de capital. Hay ocasiones que luego se nos olvida esto, ¿no? El sistema de capital es un sistema de producción muy específico, trae valores intrínsecos, ¿no? Tanto en sus espacios económicos, políticos, sociales, culturales, y se ha impactado de manera muy amplia, muy general. Eh, Hay visiones, ¿no? En otra entrevista también veíamos y observábamos que aparte de estas 68 culturas que tenemos en México, también tenemos diferentes formas, ¿no? De concebirla en un solo lugar, por ejemplo, en una ciudad determinada, ¿no? La ciudad de Puebla, la ciudad de México, la ciudad de Tepic, Nayarit, etcétera. Y esas formas tan intrínsecas que son muy propias de esa idiosincrasia sociocultural que existe, existen cosmovisiones, existen rupturas paradigmáticas que nos permiten precisamente hacer uso del lenguaje para hacer esa ruptura, ¿no? A mí me gusta mucho citar al filósofo Wittgenstein porque siempre nos habla de que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. El lingüista Urban también plantea lo mismo, pero acercándose al entendimiento humano. En esta ruptura paradigmática, maestra, en el momento de enfrentarse a estas situaciones que, como escucho, son de carácter en cierto momento político, social y que impactó culturalmente, ¿qué fue lo que le hizo reestructurarse a sí misma? Porque también es una opresión del espíritu, ¿sí? Uh Cuando -huh. pasa todo eso, se oprime e incluso se pierde la esperanza de ver transformada o que nuestras ideas se vean transformadas en un cambio social, porque eso es lo que al fin y al cabo buscamos, ¿no? Y retomo otra parte de otro pensador, de Lukács, ¿no? Y él decía que para tener una conciencia social, primero tendríamos que tener una conciencia de clase, es decir, saber dónde estamos ubicados y hacia dónde queríamos caminar.
¿Cómo rompió usted esos paradigmas? ¿Qué le ayudó a romper ese paradigma? Y se lo pregunto, maestra Fátima, porque muchas veces ustedes como maestras son el ejemplo para muchas otras mujeres, para otros jóvenes también inclusive. ¿Cómo le hizo, maestra? Pues creo que casualmente en este trayecto, fíjese que no hay, siempre se dice, ¿no? No hay casualidades, hay causalidades. Cuando se da esta ruptura, creo que tiene que ver también incluso pues con los procesos hasta de maduración del individuo, ¿no? Creo que muchos de los elementos que conformaron la personalidad que en ese momento tenía yo todavía siendo una adolescente, una madre joven adolescente, se basaban efectivamente en esos ideales. Y no es haber roto mis ideales o haber renunciado a ellos. Los volví más realistas, más objetivos, más centrados. ¿Y por qué decía al inicio de esta respuesta que no hay casualidades sino causalidades? En el transcurso de mi vida universitaria, que se van dando todos estos cambios, no solamente cambia el aspecto cultural en mi estado, también cambia incluso la imagen urbana. ¿Sí? ¿Por qué la imagen urbana? Desgraciadamente yo relaciono mucho como los aspectos visuales de mi entorno, del aspecto ambiental de mi espacio urbano, y en ese momento cavilaba mucho sobre la Puebla que yo tenía, con la que yo inicié a estudiar una carrera universitaria, y cuando ya estoy por egresar de dicha carrera ya no es la misma Puebla. En el centro histórico se da una reforma de rescate de mi centro histórico en donde cambian las lajas de muchísimos años por concreto hidráulico o concreto dibujado, ¿no? Yo le llamo concreto dibujado. Y efectivamente creo que esa tradición que esas lajas se llevaron de esa Puebla que era de tradición, de cultura, de arte, incluso de personalidades del ámbito poblano que van pues pereciendo, que van desapareciendo, que marcan una infancia, que marcan esa adolescencia, van siendo parte de la transformación no solamente del individuo, del individuo maestra Fátima, sino del individuo sociocultural del Estado de Puebla. Entonces, con base en estos elementos, esos paradigmas se transforman evolucionan. De tal manera que cuando yo egreso y empiezo a ejercer, desde antes, 2 años antes empecé a ejercer la docencia. Mi primera oportunidad me la da mi universidad, la Benemérita Autónoma de Puebla, más bien para formar a los aspirantes a mi universidad. Ese es mi primer acercamiento, 2 años antes de egresar, y es cuando empiezo a darme cuenta que si bien necesito estos espacios y que había dejado como la esencia mía en aquellas personas, en aquellos lugares y en aquellos momentos, la docencia me brinda ese espacio nuevamente. Me brinda un espacio de llegar a las personas que me rodean, de ayudar a las mujeres y a los hombres poblanos para mitigar esa ignorancia, para mitigar esa pobreza. No quiero decir que seamos ignorantes por estar o no estar en una escuela, porque hay gente que no va a la escuela y tiene mayor sentido común y mayor sabiduría que muchos doctores o universitarios que estamos en el mundo. ¿Sí? Correcto. Yo lo que quiero decir es que para mí la educación se vuelve esa ventanita que después se vuelve una puerta enorme para poder ayudar a las personas que tienen esas desventajas sociales, ¿no? Y que tienen esa pobreza en algunos de sus aspectos, porque no necesariamente el tener mucho dinero también sabemos que representa que tenemos no pobreza espiritual, incluso no pobreza
cultural, no pobreza, incluso hasta de pensamiento, ¿no? Creo que una cosa no está peleada con la otra, son compatibles, pero también pueden ser incompatibles. Ujú. Entonces, es ahí cuando los paradigmas migran, cambian, evolucionan, se nutren de otros elementos para poder conformar uno nuevo que sea suficiente para el momento en el que se está visualizando esta transformación, pero que soy muy consciente que como en educación no puede quedarse ahí, tiene que seguir cambiando, tiene que seguir nutriéndose, tiene que seguir siendo ecléctico y tiene que seguir siendo un paradigma ampliado. Porque como sabemos los que nos dedicamos a esto, si nos quedamos estancados y creemos que ya es todo, nos morimos. Entonces creo que esa sería la respuesta específicamente para entender este cambio de paradigma o de cosmovisión. Uh-huh. Maestra Fátima, cuando habla de un pensamiento eclético, específicamente ¿a qué se refiere? Sí, tomamos de todo un poco para formar una propia perspectiva de algo, ¿no? De vida, incluso de qué le gusta de actuar, de práctica, de pensamiento, incluso hasta de socialización, no sé, podemos aplicar los paradigmas. Tenía una maestra en la universidad que me encantaba su ejemplo de paradigmas. De hecho, actualmente, hace 8 días lo apliqué con mis estudiantes de maestría y les decía, ella siempre nos decía, el paradigma es como un closet. Y decíamos, ¿cómo un closet? Decía, sí, tú tienes blusas, faldas, pantalones, ¿sí? Y tú vas decidiendo qué tomas de ese closet, ¿no? Pero tal vez hay otro closet y en ese otro closet hay otras cosas y tú vas formando tu propio closet a partir de todos esos elementos que vas tomando de los otros hasta que logras conformar uno mismo, uno solo, uno propio. Entonces, para mí, ese es el ejemplo analógico que realmente me da la idea de lo que es un paradigma para Fátima, ¿no? Como Ujú. referente a partir no teórico, sino más práctico, ¿no? Me gustaba mucho su analogía de la doctora porque decía yo, efectivamente, las teorías o los paradigmas o los enfoques son una parte de un todo, pero nosotros decidimos eclécticamente, tomando de poquito de cada uno, conformar algo nuevo. Gracias, maestra Fátima. En el transcurso de su vida profesional y de aquellos sueños que en antaño tenía, ¿considera usted que ha consolidado aquellos sueños? Muchos, sí, muchos, 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 muchos. De repente hasta digo, así como la vida no nos alcanza para leer todos los libros, así la vida no nos va a alcanzar para terminar con esos sueños, ¿no? El problema sería prácticamente no tenerlos porque te dejas morir. Para mí una forma de vivir es tener esa constante en tu vida, ¿no? Los sueños pueden ser de cualquier forma, ¿no? Pueden ser sueños hasta emotivos, pueden ser sueños, eh, vamos a poner, pedagógicos, pueden ser sueños de proyectos, pueden ser sueños. El complemento puede ser tan variado que creo que no nos alcanzaría el tiempo para poder alcanzarlos. Ujú, Pero de que se puede iniciar algo, se puede. Yo siempre he dicho, si no ujú, lo puedes, si no lo intentamos, como para qué, ¿no? Dice el Vox Populi, ¿no? ujú. Inténtalo, va, lo intentamos. Claro. El, ¿Qué pasa con la maestra Fátima? Con esta mujer que es madre de familia, es esposa, es profesionista, tiene un impacto comunitario, sociocomunitario. ¿Y cómo integra, maestra, como mujer, como persona, todo este conjunto de actividades? Y en su momento, ¿cree usted que alguno ha tenido más peso que el otro? Es decir, ¿cómo puede incentivar a las demás mujeres
para decirles que sí se puede, ¿no? Sí. Lo que sí se puede es cuando tú, en primer lugar, no lo sé, no va a ser fórmula, ¿verdad? No va a ser receta de cocina. Pero para Fátima, la manera en que logró consolidar lo poco o mucho que tiene en este momento es que se dedicó a la base de la sociedad. Pese a que soy una madre trabajadora, pese a que soy una persona que en muchas etapas de su vida no ha tenido un trabajo, ha tenido 3 o 4 trabajos, dependiendo, eh, la familia es fundamental. Si las cosas no están bien en casa, si los dicen que los hijos que más sufren son los hijos de los maestros, porque dicen que se quedan al final, porque, y es cierto, ¿no? O sea, de repente convives hasta más tiempo con hijos ajenos que con los propios. Que al final del día se vuelven parte de tu familia. Esos niños se vuelven parte tuya. Inevitablemente llegas a platicar con tu propio hijo, al menos en mi caso solamente tengo uno, con tu propio hijo de esos otros hijos, ¿no? Pero sí, la parte más importante de toda sociedad, ya lo sabemos, no lo dice Fátima, lo dice la sociología, lo dice las ciencias sociales, la parte fundamental es la familia. Claro. Si la familia va bien, todo lo demás se da por añadidura, todo lo demás fluye. Si la familia está mal, no le busques, no juegues a ser madre trabajadora. Salva a la sociedad desde su entraña. Y el papel está primero como padres. La escuela no puede resolver lo que como padres no somos capaces de resolver. Excelente. Ese sería. Sí. Sí, muchas gracias, maestra Fátima. Muy, muy importante este mensaje o esta reflexión que nos está dando, porque en efecto no se puede construir si no partimos, ¿no? Desde nuestras propias raíces, desde cómo estamos constituidos como seres humanos. Y maestra, también hay una pregunta que se me hace muy importante hacerla porque creo que tiene que ver con esta capacidad que usted tiene en esta búsqueda como maestra y que a lo largo de su vida la ha ido construyendo. Hace un momento hablaba de que el alumno, la palabra alumno no le gustaba, ¿no? O alumna, porque en efecto podría ser, eh, podría contravenir, ¿no? Lo que es la construcción del conocimiento entre sujetos sociales, ¿no? Entre lo que es la relación entre un docente y bueno, no voy a hablar de un alumno, sino, pero quiero que me amplíe usted esta parte. ¿Qué es para usted la educación en este proceso integral de enseñanza y aprendizaje? La educación es una vocación. Para mí es un acto de amor. Porque tú entregas tu tiempo, tú entregas tu vida al otro y para el otro. Sin embargo, sí es una vocación, hasta cierto punto, como todas las vocaciones, ¿no? Es una vocación sufrida, porque muchas veces te encuentras en el camino, yo de repente con mis estudiantes, siempre con ellos era, digo era porque ahorita ya estoy como en otro nivel, un nivel universitario, ya no necesitan tanto esta cuestión como en educación básica o media superior. Pero cuando en ese momento tenía yo media superior, yo siempre les comentaba, contra ti no puedo. Yo puedo tener esta vocación y este acto de amor y hacer, dar mi vida, incluso sacrificar muchas cuestiones de índole personal, porque desgraciadamente, y es la verdad, a los docentes no nos pagan por preocuparte por el otro, pero llega un momento tal en que tu preocupación incluso a veces es más allá de que aprendió o no que hoy es el día de la guerra de independencia. Claro. A ti lo que te interesa es ese ser humano. Pero desgraciadamente yo les decía a los chicos, yo contra ti no puedo. Si tú no eres el principal actor
de tu destino, de lo que tú necesitas, yo no voy a poder, yo puedo volverme payaso, pero no voy a lograr nada, va a ser todo infructuoso. Para mí siempre una gran constante ha sido, desde que estoy en el ámbito educativo, lo más difícil para mí es enfrentar esa otredad. Es enfrentarla porque no la estás enfrentando solamente para que se aprenda datos, la estás enfrentando en su construcción como ser benéfico para la sociedad, porque es el fin último para nosotros como docentes, ¿no? Insertarlos en la sociedad, que sean ciudadanos responsables, que sean personas benéficas para el otro. Claro, para sí mismos primero, pero también que vean las implicaciones que tienen en los otros, que no es nada más hacer un acto, voy a decirlo así, un acto inmoral o un acto fuera de la ley, que no es nada más el daño para ellos mismos. Por eso cuando de repente vemos jovencitos involucrados en cuestiones que no tendrían por qué corresponderles a su entorno, porque sabemos que desgraciadamente nuestras condiciones no son las mismas socioeconómicamente hablando, que hay muchas carencias, pero eso no justifica. Aquí sí el fin no justifica los medios. Creo que hay maneras de poder entrar y enfrentarme a mí mismo, pero también entender que la otredad es importante y que necesitamos hasta cierto punto hacer consciente no solo los procesos de aprendizaje, sino también los procesos axiológicos, los procesos morales, los procesos éticos, los procesos de convivencia, porque si no estaríamos prácticamente, yo siempre les comento también a los estudiantes, prácticamente estaría trabajando con hombres. Y yo no quiero trabajar con hombres, yo quiero trabajar con humanos. Y ese humano que realmente tenga la oportunidad de convivir con más humanos, no con hombres. Si seguimos en esta vorágine de convivencia entre hombres y no entre seres humanos, por eso tenemos la sociedad que tenemos, una sociedad desahuciada, una sociedad con problemáticas profundas, una sociedad que hasta cierto punto nos está tocando una sociedad del siglo XXI pospandémica de ruptura, en donde tenemos que volver a encontrar el camino. Pero creo que todo radica en esa otra edad y en que hay que mirarla, hay que sentirla, hay que vivirla. Y por lo tanto, si hay un acto educativo carente de amor, de afecto y de esa parte axiológica para con la otra edad, se vuelve un acto hasta cierto punto inútil, un acto automático. Ahí prácticamente estaríamos adoctrinando, prácticamente estaríamos domesticando, estaríamos adiestrando nada más, no estaríamos realmente educando. En, Cuando nosotros observamos a esta crisis educativa, ya lo dijo usted, que es post-pandémica, en pleno siglo XXI, con siglos de atraso en los procesos integrales de conocimiento que el ser humano debería tener, pues lógicamente por ser un acto de supervivencia social, ¿no? Eh, si usted tuviera la capacidad de transformar el sistema social en el cual se encuentra. Hablo de capacidad, pero no una capacidad que tenga que ver con esa capacidad profesional o humana. Hablo de una capacidad política y social, donde usted tuviera el poder. ¿Qué cambiaría, maestra? Para usted, ¿cómo podría transformar este sistema educativo que parece ser que no han dado en donde debería ser, ¿no? Es decir, ha habido reformas educativas, ha habido cambios, ha habido cambios políticos, ¿no? De partidos políticos, de paradigmas, incluso en política educativa, pero creo que todavía nos falta, o sea, nos falta todavía crear ese proyecto educativo que nosotros necesitamos. ¿Qué haría la maestra Fátima? Sí, yo sé que política en esta República Mexicana es un término harto complejo.
¿verdad? Porque política no es lo mismo que politiquería, dijera por ahí alguna comentarista de televisión muy famosa, ¿no? Eh, Otro elemento que también me llama mucho la atención para esta conversación, este diálogo que tenemos, es poder, ¿no? Eh, el acto educativo, a fin de cuentas, es una relación de poder desigual en aula. Y en políticas públicas es muy complejo porque involucra, yo sé esto por mi hijo, no porque Fátima lo sepa, pero las buenas políticas públicas tienen que nacer de la necesidad de la sociedad. Y creo que desgraciadamente en nuestro país las cosas no se están haciendo con esa perspectiva. Muchas veces en el entorno donde trabajamos, de repente a lo mejor hasta mi respuesta es algo grosera para con mis colegas, y les digo, a ver, esperemos, no somos el gobierno para no dejar madurar los proyectos. Dejémoslo madurar, que dé resultados, lo evaluamos, vemos las mejoras y si es necesario hacemos cambios. Desgraciadamente en nuestro país, los proyectos educativos y todo lo que tiene que ver con políticas educativas no se dejan madurar, se cambian como gobiernos, ¿no? Y en educación ya sabemos que tenemos que dejar madurar proyectos. Si no los dejas madurar, el proyecto puede ser lo mismo de incipiente y lo mismo de triste como querer hacer una feria y solamente que te den para hacer la feria tener 2 palos de escoba y un mechudo, ¿no? Si yo tuviera en algún momento el que jugar ese papel, tendría que partir de la necesidad de aprendizaje, la necesidad de mi sociedad, la necesidad de la gente, la necesidad del tipo de educación que se requiere, porque incluso, y también no hay que ser de repente tan ingenuos, ¿no? Hay elementos que no se escapan de las políticas solamente de mi estado o de mi país. Hay organismos internacionales que también piden y norman ciertas políticas en materia de educación. Por lo tanto, más allá de establecer, reitero, esas posibilidades y esas realidades, sí se tendría que ser muy cuidadosos en sí observar esas necesidades para atender en una buena política educativa. El impacto que se pudiera tener a partir de las necesidades que nosotros tenemos, en muchas ocasiones se han perdido, se han extraviado. Las políticas educativas siempre entran en contradicción con la realidad educativa y con los proyectos innovadores pedagógicos que pudieran existir. Muchos de ellos, como usted comentaba, pues ya venían o vienen directamente de algunos organismos internacionales y entran en contradicción con la realidad educativa. Hemos sabido nosotros, por así que por nuestras propias compañeras y compañeros maestros a nivel nacional e internacional, que la realidad educativa sí impacta mucho, tanto en su infraestructura física como educativa en general, ¿no? Sin embargo, en la acción que el maestro y la maestra tiene, en esa acción fuerte, estamos observando que siempre da algo más, usted ya lo comentó. Esta parte integral de dar algo más, de construir un verdadero conocimiento. Usted comentaba hace un momento que hay ciertas resistencias en ocasiones por los mismos alumnos para construir un conocimiento, pero también tenemos ese desamor por parte del docente que también se llega a presentar. Así como hay muchos docentes que dan ese amor para construir, también hay estudiantes que marcan esa resistencia. En esta relación dialéctica del conocimiento y de la transmisión del mismo o de la construcción del conocimiento, ¿cómo podemos enfrentarnos a una sociedad
donde nosotros estamos inundados de tecnología, de desinformación. ¿Cómo podemos discriminar información que hace daño al espíritu humano y aquella información que construye al sujeto social que puede transformar a su propia sociedad? ¿Cómo lo haría la maestra Fátima? Lo haría desde no perder la brújula. ¿En qué sentido? Estamos confundiendo socialmente los medios con los fines. Y los fines son lo que realmente debemos de buscar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. De repente está muy de moda hablar ahorita de inteligencia artificial, ¿no? Y de los posibles efectos nefastos que va a tener en, en los profesionistas, ¿sí? Sobre todo a nivel superior, que es una crisis espantosa. Reitero, la inteligencia artificial es medio, no es fin. Y depende de cómo nosotros no perdamos esa brújula, el poder enfrentar no solo a la inteligencia artificial, enfrentar, y me queda clarísimo que en este momento la cuestión tecnológica va a estar a 1000 por segundo, ¿no? Y que más allá de dejarnos en esta parte de la vocación, que coincido, es totalmente indispensable para poder llevar a cabo el proceso de humanización a partir de un proceso educativo, es necesario que a nivel no solamente macro, sino a nivel micro, se den los cambios. En alguna ocasión, haciendo una pregunta en una conferencia, y creo que esto ya se lo había compartido a ustedes en la asociación, mi inquietud era precisamente cómo realizar un cambio educativo cuando no puedes realmente hacer nada. ¿Por qué? Porque esta ley no te lo permite, porque esta regla no te lo permite, porque las políticas internas no te lo permiten, porque las políticas externas no lo permiten, porque las políticas federales o estatales no lo permiten. Y el doctor, ahorita lo recuerdo, son palabras textuales de él, no son palabras de Fátima, me respondió concretamente y me dijo, los cambios se pueden de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo te va a ser muy difícil. Prácticamente me dijo, mi reina, si estás pensando que el cambio se dé de allá para acá, estás frita, ¿no? Entonces yo entendí y me cayó el 20 en ese momento y dije, efectivamente, si tenemos una base magisterial en donde tú capacites, sensibilices, pero que también te fijes en esa base magisterial, porque reitero, son seres humanos, tienen necesidades, hay elementos de vida que no puedes dejar de lado también para esos seres humanos que tienen una carga pesadísima, una piedrota más grande que la del Pipilá. Es cuando realmente podemos hacer esos cambios. Podemos lograr desde lo que nos corresponde esa sensibilización. ¿Cómo vamos a evitar el bullying? Con el ejemplo. Tú no tienes por qué ser una persona buleadora en tu ámbito laboral, no tienes por qué dirigirte de manera irrespetuosa a los demás. Dicen, bueno, ajá, sí, es que como maestros somos seres humanos y también tenemos derecho a divertirnos y por supuesto que podemos de repente a lo mejor, no sé, de repente por ahí suben, no sé, el meme, ¿no? O el maestro en clase y todo formal, y el maestro fuera de clase y se está tomando una cervecita, ¿no? Ese cuestionamiento, y creo que el maestro, sin temor a ser exagerada, de repente es una figura pública. Y no es que no tenga derecho a tomarse su cerveza, que se la tome. Pero como todos los seres humanos, hay momentos para todo, ¿no? Y creo que eso le corresponde a cualquier persona en este país, a cualquier persona que ame a su país, que ame a su prójimo, que ame lo que hace independientemente.
porque por eso entonces sí nos damos estos procesos en donde sí me escandalizo porque el diputado llega a trabajar alcoholizado, por supuesto, porque el diputado es igual que un maestro, es una figura pública, una figura que representa un nivel de poder en una institución y que no tiene que tener ciertos comportamientos. Y que a partir del ejemplo de un docente, a partir de su forma de vida, a partir de ese impulso que tiene, porque recordemos que desgraciadamente también en este país eh, tenemos hogares vacíos, hogares sin figura paterna o materna, o de ambos, en donde prácticamente nuestros estudiantes están solos, porque hay necesidad de trabajar. Hace un momento dije, oh, empecemos por la familia, ¿sí? Pero hay que poner prioridades. Yo entiendo que si es solamente una madre soltera que mantiene la familia, pues tiene que ir a trabajar. Y ama a su familia y la va a cuidar y sí va a estar pendiente y la va a formar y va a criar y va a dar buena educación, porque eso no es obstáculo. Sin embargo, también hay que entender que muchas veces es el gran peso que tenemos los maestros. Te vuelves la única figura referente. Dice por allá una autora que muchas veces la escuela es la segunda y tal vez la última oportunidad para muchos pequeños. Y me queda claro que sí es cierto. Y me queda claro que si no hacemos el rescate de la figura del docente nosotros mismos, porque siempre lo he dicho, el trabajo dignifica. ¿Y quién dignifica el trabajo? ¿Quién está ejerciendo ese trabajo? Tan digno es el campesino como el chofer del microbús, como el señor que vende reciclado. Somos dignos, igual que el doctor de Harvard o el doctor de Sorbona de París. Tiene la misma dignidad porque está haciendo algo productivo para su país, algo en beneficio de los demás. Pero en manera de que nosotros dignifiquemos esa figura que tenemos y esa gran carga que tenemos social, esa gran carga que tenemos de ejemplo, dignificaremos muchas cosas. Porque de verdad no hay para muchos chiquititos una oportunidad más. Si en casa no la tienes, la escuela debe de ser ese entorno. Desgraciadamente, muchos decimos, no, es que eso no me corresponde. Ay, no, es que yo no tengo por qué quererlos. ¿Cómo no puedes querer a tu prójimo? Más allá de que no seas maestro. Un doctor que no quiere al prójimo, me queda claro que no es un buen doctor. Claro que sí. Y creo que con base en esa gran responsabilidad, es como debemos de pensar la profesión, es como debemos pensar el magisterio, es como debemos pensar la educación, porque si no humanizamos esto, vamos a seguir teniendo las mismas problemáticas. Es muy fácil decir no me corresponde, cuando no es cierto. Todos, aunque no fuéramos maestros, tenemos responsabilidad de la sociedad que estamos viviendo. Claro. Maestra Fátima, nosotros tuvimos la oportunidad en su momento de transformar la educación a través de los libros de texto y nos integramos a través del programa que en su momento surgió para el rediseño de los libros de texto. Lógicamente tiene que ver con todos estos procesos porque somos docentes, ¿no? Y estamos frente a grupo y estamos en este proceso. ¿Qué le llevó a buscar ese cambio, esa transformación en los libros de texto? Yo soy una egoísta, lo sé, porque todo lo que todas las preguntas que me he hecho me llevan a mí misma, ¿no? ¿Sabe qué me motivó? Me motivó que realmente yo como lo escribí hace rato, bueno, ya el día jueves de la semana pasada, que íbamos a tener esta conferencia, si yo logro estudiar es por la escuela pública. Mi primer contacto con los libros, en casa sí había libros, pero un libro mío, así para mi edad, son los libros de texto gratuitos. Sí había libros para grandes, ¿no? Había libros pues de personas adultas, pero esos libros pues a mí me llamaban la atención, ¿no?
Y el libro de texto gratuito, como muchas cosas que han sido gratis en mi formación profesional, las bibliotecas públicas, por ejemplo, yo las adoro. Si no hubiese existido la institución biblioteca pública, Fátima no sería lingüista. Fátima no sería maestra. Estoy convencida que las cosas gratuitas, las instituciones que dan servicios gratuitos, el libro de texto gratuito, son esas armas que nos ayudan a ir contra la ignorancia, como el Quijote de la Mancha, ¿no? Tu mejor arma, tu pluma, ¿no? El libro de texto gratuito, para mí, fíjese, en un momento yo fascinada, emocionada, mi familia me aceptaron, ¿no? Pasé el filtro, vieron mi currículum. Y el primer comentario de las personas, no mi esposo, no mi hijo, pero sí de las personas más cercanas en mi relación familiar, fue, ¿para qué si no te van a pagar? Cuando me dijeron eso, sentí que mi corazón se hizo pedacitos y dije, yo no lo hago porque me paguen. Yo lo hago porque sé que ese libro va a tocar al niño de la Sierra Negra de Puebla, de norte a sur. Y sé que poquito de lo que yo puedo brindar, ahí está. Vuelvo a lo mismo, soy tal vez muy idealista, muy tonta, pero cuando vi eso dije, sí, si puedo sumarme, lo hago, por supuesto. Y no necesito que me paguen. No necesito que me paguen porque es algo que yo le quiero regresar a la sociedad. Es algo que sé que es mi obligación. Así como yo tuve el derecho a estudiar, tuve el derecho a la educación, yo estoy convencida que los niños tienen el derecho al libro de texto gratuito y tienen derecho a que los miren y a que piensen en ellos. No por nada Finlandia, es noticia de los últimos días, está regresando al papel, al lápiz y al libro de texto. De verdad, digo, ¿en qué momento nos va a caer el 20 como mexicanos de que nuestro problema, nuestro gran problema, desgraciadamente, y nuestra gran bendición, es un problema cultural? Tenemos que romper esas barreras, tenemos que romper esa mediocridad. Me sumo. Yo no estoy diciendo que seamos mediocres, yo me sumo, yo estoy en esa expresión. Pero necesitamos, de verdad, hacer ese cambio. Y si ese cambio, yo reitero, porque de repente también en el trabajo me decían, bueno, pero es que lo están dando con todo. Me decían, están diciendo que son improvisados, están diciendo que todos los que participan ahí no sirven. Yo decía, pues a mí que me digan misa. Mientras yo haga lo que sé que tengo que hacer, no me interesan los demás. Y yo lo hago por los niños. No lo hago ni por ningún partido, ni por ninguna figura, ni por ninguna apreciación cercana, no, nada. Yo lo hice por convicción, como sé que muchos de los que estuvimos en esto lo hicimos. Y más allá de decepcionarme, afortunadamente tuve la segunda vuelta y de verdad, fuera de partidismos, felicidades. Hasta que alguien se tomó la molestia de escuchar al magisterio, de escuchar esas necesidades, de rescatar a las personas que realmente quieren una transformación para que esto cambie. Porque ya hemos llegado a un momento en el que estos valores laxos están perjudicando a una sociedad que en su momento tuvo momentos de esplendor y de fortaleza. Y que creo que es momento de recuperar ese papel en el mundo como mexicanos. Maestra Fátima, tengo otra pregunta. En el transcurso de esta experiencia docente que a lo largo también de mi vida he tenido, me he dado cuenta que el docente en muy pocas ocasiones ha expresado lo que piensa y lo que siente y lo que ha vivido. Esto me lleva a que nos hace falta una cultura
de la escritura, una cultura donde podamos expresar todo aquello que hemos vivido a través de artículos, a través de libros escritos por nosotros. Esta riqueza es muy importante porque eso es lo que forma el patrimonio universal, ¿no? Cultural. ¿Usted ha escrito algo, maestra, que no ha sido publicado, que no ha sido considerado o ha tenido la inquietud de escribir? No sé, esta pregunta para mí es muy importante porque considero que es parte de lo que nosotros también necesitamos hacer. ¿Usted qué piensa, maestra? Pues la escritura es catarsis, a final de cuentas. La escritura es expresión, es vivir. La escritura es primordial. Eh, sí, he escrito a lo largo de mi juventud y ahorita en la etapa adulta. Es un ejercicio de una disciplina ardua. He escrito desde, ¿qué le gusta? Desde cuestiones, cuentos sobre todo, hasta pues artículos. He participado en publicaciones de libros de carácter didáctico, pero como tal la escritura que se centra en la función poética, o en este caso la escritura estética, eh, de hecho es la forma como yo decido estudiar lingüística, ¿no? Y que después me percato que para eso no necesitaba estudiarlo, ¿verdad? Pero sí, la escritura ha sido un elemento constante en mi vida. Ha sido, sin embargo, no como yo quisiera, ha sido un elemento intermitente, ¿no? He tenido etapas o años en estos 43 años de vida que han sido más fructíferas que otros. Y realmente esa parte mía como escritora creativa se queda un poco de lado eh, por las cuestiones incluso hasta sociales, ¿no? Hasta por las cuestiones de papeles o roles que de repente nos toca ser como mujeres, en donde más de una ocasión he tratado de retomar. Sin embargo, creo que llegan esos momentos en que va a haber cambios. De hecho, ahorita estamos pasando familiarmente por un proceso de cambio en el cual yo creo que es momento de retomar esta parte creativa porque es una parte que llena mucho el alma, llena el espíritu, te ayuda a ser, a ser quien realmente eres. Los primeros escritos que tengo en memoria en mi haber fue un poema en tercero de primaria, ¿no? Que de repente la clásica niña que es promedio y que va más o menos, ¿no? Pero que cuando escribe su poema, la maestra lo chulea y dices, wow, ¿no? Ya soy una gran escritora. Entonces, esa fue mi primer pinino, ¿no? En tercero de primaria, una poesía chiquitita. Después, cuando entró en la adolescencia, sí, se me publicó incluso ahí Mujeres Escritoras. De hecho, estuve un tiempo en la Sociedad General de Escritores Mexicanos, en la sede de Puebla. Ahorita ya no hay, que yo sepa, sede en Puebla, ya solo la de Ciudad de México. Y también ahí se me publicaron algunos trabajos sueltos en periódico, y trabajos que no he publicado, trabajos que están en proyecto, pero la escritura debería de ser parte fundamental de, la, de los programas de estudio en nuestra educación básica, porque la lectura, decía el maestro Borges, ¿no? Yo antes que ser un gran escritor soy un gran lector, ¿no? Y efectivamente la lectura nos da muchos elementos para poder
ser una expresión escrita, hacer una expresión escrita, pero irónicamente son mundos tan paralelos y tan diferentes, porque llenan esos vacíos existenciales de diferente manera. La lectura lo llena a partir de la mirada de otros, y tu escritura trata de llenarlos a partir de tu introspección, a partir de lo que tu demonio interior te dice, ¿no? De aquel elemento recurrente que de repente tenemos. En algún momento, en alguna clase de literatura, hablábamos de los demonios interiores, ¿no? Por ejemplo, el demonio interior de García Márquez, que es en la imagen de la feria, ¿no? En muchas de sus obras, la feria, latente, latente. La identidad del mexicano para Carlos Fuentes, ¿no? Y creo que esos grandes escritores, esas grandes vidas, para los que somos nada más así como intentos de escritura, son inspiración para darnos cuenta que la escritura y la lectura parecieran que en los procesos nos da por separarlos, ¿no? Y son realmente lo que somos. Dice Freire, la lectura de la realidad, hablando del proceso de lectura, ¿no? Pero la lectura de la realidad de Freire se ve en estas obras literarias, ¿no? Que marcan el tiempo y el trayecto de una sociedad y de un tiempo. Y creo que la gran labor de un escritor tiene que radicar ahí, en ser crítico de su tiempo, en ser voz de su tiempo, en ser expresión de su tiempo, en que más allá de que esta obligación moral que tenemos las personas que nos dedicamos a la educación, las personas que se dedican a la escritura, tienen ese gran peso y esa gran labor. Tienen que cuestionar el mundo que les tocó vivir. Y ejemplos sobran, ¿no? A través de la historia de esta labor. Pero realmente para mí el escribir es eso, es viajar a mi interior, dialogar conmigo, expresar lo que me inquieta y tratar de dejarlo. Las lenguas como tal se vuelven importantes cuando llegan a su máxima expresión, ¿no? Cuando se ponen por escrito, las culturas trascienden. Y eso es lo que nos da la escritura, ese poder trascender, ese que no se quede en la idea, sino que la palabra escrita rompa, como todas los escritos, rompa las barreras del espacio y el tiempo para poder comunicarnos más allá de nuestra propia y corta humanidad. Entonces, creo que en algún momento esa vocación y esa inquietud regresa. Nunca es tarde. Claro, No. sí, nunca es tarde. Y de acuerdo, como decía también Milán Kundera, ¿no? En la inmortalidad del alma se ve en la escritura, ¿no? Uh-huh. Claro. Maestra Fátima, siempre nos vamos bueno, los tiempos son los tiempos, en muchas ocasiones. No es que vayamos a culminar la entrevista, quiero culminarla a través de sus propias palabras, de lo que usted pudiera expresarnos, pero antes de eso, no quiero irme sin no preguntarle o sin preguntarle quién era la maestra Fátima cuando era pequeña, en dónde estaba, cómo surgió la maestra Fátima, donde sé que ya nos dijo dónde estudiaba, pero cuando era pequeña, ¿qué sueños tenía? ¿En dónde vivía, cómo se fue integrando a la que hoy conocemos como esta gran profesionista que usted es? Pues yo era una niña muy solitaria.
una niña muy, pues, de casa. Desde el preescolar, sí, mi mamá me hace burla y mi papá, porque siempre les decía, quiero ser maestra, ¿no? Yo lo recuerdo ya de adolescente y me decían, es que tú querías estudiar para maestra, porque ahora las letras, ¿no? ¿Segura que no quieres ser maestra? No, no quiero ser maestra. Y era mi admiración hacia esas figuras, ¿no? Pues yo cuando soy pequeña, cuando estoy en el kinder, mis maestras de preescolar me marcan muchísimo la vida, porque mi mami ella tiene una enfermedad circulatoria, pero es una enfermedad grave, porque tiene úlcera varicosa, y en aquel tiempo tenía la úlcera abierta, y tener una niña pequeña que va al preescolar, no le miento, mi preescolar quedaba 2 calles de mi casa, pero yo era la última niña en irse de la escuela y la última en entrar, porque mi mami no podía caminar, ¿no? Entonces estas maestras marcan mucho mi vida porque convivía con ellas. Realmente a veces me quedaba hasta 1 hora más o un poco más con ellas, porque ellas esperaban hasta que mi mami pudiera llegar a la escuela por mí. Y con ella se va dando esta relación. Después en sexto de primaria, tengo una maestra también muy presente. Mis maestras de preescolar se llamaban Lupita y Gela. Y mi maestra de primaria, que también marcó muchísimo este camino y esta vocación, que después, cuando soy adolescente y ya madre y estudio y termino mi carrera y todo esto, que me vuelvo a encontrar de frente con ello y digo, a ver, como que sí va por acá, ¿no? Pero esta maestra de sexto de primaria era una maestra muy significativa para mí porque era una maestra ya bastante grande iba a jubilarse. Y esta maestra fue el paradigma que cambió toda mi perspectiva de mis primeras, de primero a quinto, de las primeras 5 maestras de primaria. Yo decía, ay, Dios mío, como para dónde, ¿no? Pero esta maestra, yo creo que por su gran experiencia, por su práctica, fuimos, de hecho, creo que la última generación que ella egresó como maestra de sexto de primaria. Era un ser tan bondadoso, la maestra Noemí Ramírez, no me acuerdo el segundo apellido, pero la maestra Noemí Ramírez, era un ser bondadoso, un ser cercano, un ser amoroso. Se ve que amaba lo que hacía y se ve que nos amaba, nos quería. Y esas 3 figuras me marcaron esa admiración y ese querer seguir ese ejemplo. Por eso, a lo mejor para mí es tan importante ser el ejemplo, ¿no? Claro. Que digo, marcas vidas. Y siempre he dicho, a lo mejor de 1000 que pasen, con que una haga lo correcto, lo lograste. Ujú. Esa sería la respuesta. Y no hay ser humano que no haya tenido maestra o maestro. Creo que esa es la riqueza que tenemos. Es una noble labor que gracias a ustedes y a todos los que estamos inmersos en esta profesión, hace que lo recordemos, ¿no? Y que siempre exista esa... Hay ocasiones que hay amnesia, pero yo creo que siempre hay esa sensación de saber que siempre hay alguien que marcó nuestras vidas, ¿no? Y no se nos olvida, ¿eh? Pasan los años y podemos No, llegar a cierta edad y siempre están presentes las maestras y los maestros. Maestra Fátima, de verdad que siempre será un placer escucharla y a mí me da mucho gusto en este momento poder escucharla con todas estas vivencias que ha tenido. Si usted tuviese que expresar algo en este momento como parte de este diálogo que estamos teniendo, ¿qué le gustaría expresar? Que piense que, digo, yo hay preguntas que luego les hago, pero pues sé que hay otras preguntas que por alguna razón se me olvidan, se me pasan, o en su defecto nunca las tuve en ese momento para poder darlas, ¿no? O para poder preguntarlas.
¿Qué piensa usted? Es decir, ¿hay algo que usted quiera comentarme o comentarnos que yo no le haya preguntado, pero que para usted es importante expresarlo? No le hablo tan solo de un mensaje a las mujeres, a las maestras, a los maestros en general, al sistema educativo. Le hablo de algo que usted sepa que es una inquietud que siempre ha traído en su espíritu o en su alma, pero que sabe que en muchas ocasiones, como usted lo comentó hace un momento, nosotros somos figuras públicas y en este momento cuando subamos el video a la red, se vuelve público, ¿no? Y Ujú. al verlo público, no sabemos cuántos los vean, pero alguien lo va a ver. Y sería bueno que escuchar qué es lo que la maestra Fátima también busca o quiere, más allá de las preguntas que yo le hice. Ujú. Más allá de este diálogo y de esta conversación, lo que yo quiero, lo voy a expresar como mi deseo de padrino mágico, ¿no? Este, sería que dejemos un poquito la cuestión acelerada, la cuestión materialista. Sabemos que en esta profesión ricos no nos vamos a hacer, ricos en vivencias y en práctica y en recuerdos, sí, pero creo que tenemos que darnos ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, Fátima tiene que darse ese tiempo de ayudar a los maestros nobles, a los maestros que tienen toda esa capacidad y esas ganas. Y si está en tus manos formar y ayudar, hazlo. Porque no nada más podemos, como le decíamos al inicio de esta charla, formar en aula. Podemos ayudar a formar esas personas que necesitamos y que no necesariamente represente algo material, que realmente represente algo trascendente, algo diferente. Porque las cosas y los objetos ahí están, pero los maestros no trabajamos con cosas ni objetos, trabajamos con lo más delicado que existe, que son los niños, que son los adolescentes. E incluso si son de nivel superior, estás trabajando con personas que tienen que estar altamente capacitadas para poder ayudar. Entonces creo que hay que abrir nuevos espacios, hay que abrir nuevos espacios para que esto se dé, ayudar a encontrar incluso a los demás esos espacios, porque la vida tan agitada no nos hace verlos. Y creo que al menos en ANIEM, cuando decidimos conformarla, cuando decidimos integrarnos, es lo que buscamos, un bastión diferente de ayuda pues a los colegas y de ayuda social, porque realmente muchas de las cosas que se aprenden como docente no son solamente del ámbito docente, son acciones de vida, son acciones que se pueden aplicar en cualquier contexto, no necesariamente en las cuatro paredes de una escuela o una aula virtual o en un seminario. Son cosas que son para poder vivir, para poder tener proyectos, para poder alcanzar metas, para poder tener incluso una forma de vida que ayude a lo mejor no ir más allá de nuestro propio entorno, pero con eso ayudamos mucho. Entonces creo que es encontrar esos bastiones, generar espacios, generar estos diálogos, hacer ver lo importante y lo primordial que es y seguirá siendo con o sin tecnología la figura de un maestro. Claro. Les cuento. Y por último, maestra, ANIEM, la asociación que ha surgido en el rediseño del libro de texto gratuito de primaria, surge esta inquietud. ¿Cómo, cómo lograremos que ANIEM en un futuro no se pierda en esta búsqueda y del cual dio lugar? Es decir,
que tenga claro el objetivo y las metas, pero sobre todo la filosofía que le dio lugar. No perder. Uh, ANIEM es un gran proyecto. Es un gran proyecto que, que yo veo que es un proceso que tiene que pasar toda organización, este proceso de papeleo, de constitución, de oficialización, de ser una institución, ¿no? Todo proyecto que se vuelve después una institución tiene que pasar por ese proceso que ANIEM está teniendo. Sin embargo, como ya lo dije en algún momento, estamos perdiendo el medio por el fin. Y el no perdernos es recuperar esa esencia. El fin está clarísimo. ANIEM tiene un proyecto muy, muy objetivo, dirigido, claro, pero no dejar que estas cuestiones burocráticas, hasta cierto punto necesarias, estén por encima del fin mismo, de nuestra misión, de nuestra visión. Ese es el punto medular. Nuestra filosofía como institución ANIEM tiene que responder a eso y no distraernos o coquetear con otros elementos, ¿no? Ujú. No es que sea malo, creo que no es el momento. Como proyecto, reitero, maduremos. Como proyecto, reordenemos. Y una vez que tengamos eso, lo demás viene por consecuencia natural. Sí, claro que sí, maestro. Sí, lo último son bellas palabras, y es muy importante porque luego lo podemos olvidar en esta institucionalización, y lo peor del caso es que también nosotros nos institucionalizamos, ¿no? Y creamos paradigmas y no tenemos esta ruptura que nos puede llevar a ese pensamiento eclético del cual usted ya nos hizo favor de expresar. Maestra Fátima, un placer tenerla aquí con nosotros, poder dialogar, tener eh, este diálogo, pues que yo creo que va a ser uno de tantos que debemos tener en el transcurso de nuestras vidas profesionales, activas y no activas, porque ya hemos comentado que ANIEM, aquí tenemos a profesoras y profesores que son tanto, bueno, están en la parte activa, trabajando desde preescolar hasta nivel posgrados, pero también tenemos a maestras y maestros que están jubilados, ¿no? Que ya no están de manera activa, y también esa riqueza profesional es muy importante. Pues no me queda más que darle las gracias, maestra Fátima. Es un gran placer. A usted muchas gracias y pues un gusto y ojalá y se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra Fátima. Pues le damos las gracias y esperemos que en el transcurso de esta sucesión de entrevistas, que no va a ser la última, es un conjunto de entrevistas que poco a poco y de acuerdo a los tiempos los vamos a ir integrando, pero sí nos gustaría que nos retroalimentaran, que nos dieran sus puntos de vista, que incluso también si ustedes quieren ser convocados para una entrevista, estamos en la apertura de escucharlos, porque aquí lo que tratamos en la ANIEN también es no olvidar a nadie. Es decir, somos una asociación inclusiva que buscamos precisamente que todos estemos integrados y que todos tengamos la capacidad de mostrar o de decir lo que nosotros pensamos, y también compartir esas bellas experiencias académicas, personales, que de alguna forma nos permite construirnos como una nación, como un país que verdaderamente necesitamos un cambio. Pues buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, nos vemos hasta la próxima.